Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación de las fuerzas. En términos generales, las fuerzas pueden clasificarse según su origen y características en 4 grupos. Pueden ustedes encontrar más grupos, pero bueno, las básicas, por decirlo así, serían las siguientes. Las primeras son las fuerzas gravitacionales, que se producen debido a las fuerzas mutuas de atracción que se manifiestan entre 2 cuerpos, cualesquiera del universo, y cuya causa está en función de la masa de los cuerpos y de la distancia existente entre ellas, ¿no? A estas fuerzas se debe que los planetas mantengan sus órbitas elípticas, el peso de los cuerpos y que todo cuerpo suspendido caiga a la superficie al cesar la fuerza que lo sostiene. Mientras mayor masa tenga un cuerpo, mayor será la fuerza gravitacional con la cual atraerá a los cuerpos o a los demás cuerpos. La magnitud de la fuerza gravitacional puede ser muy grande si se trata de cuerpos macroscópicos. Sin embargo, es la más débil de todas las fuerzas fundamentales. Tenemos otra fuerza que son, que también convivimos con ella día a día, son las fuerzas electromagnéticas. Son las fuerzas que mantienen unidas a los átomos y moléculas de cualquier sustancia. Su origen se debe a las cargas eléctricas. Cuando las cargas eléctricas se encuentran en reposo entre ellas, se ejerce fuerzas electrostáticas. Y cuando están en movimiento, se producen fuerzas electromagnéticas. Son mucho más intensas que las fuerzas gravitacionales. Además, las fuerzas gravitacionales siempre son de atracción, mientras que las fuerzas electromagnéticas pueden ser de atracción o repulsión. La tercera fuerza son las fuerzas nucleares. Aunque no se sabe con certeza cuál es su origen, se supone que son engendradas por intermedio de mesones entre las partículas del núcleo y son las encargadas de mantener unidas a las partículas del núcleo atómico. Es evidente la existencia de fuerzas pues atractivas en el núcleo atómico porque sin ellas sería inconcebible la cohesión de los protones en el núcleo, toda vez que estas partículas, por tener carga eléctrica positiva, deberían rechazarse. Sin embargo, las fuerzas nucleares son más intensas que las fuerzas eléctricas en el núcleo y opuestas a ellas. Las fuerzas nucleares manifiestan un alcance muy pequeño y su magnitud disminuye de manera muy rápida fuera del núcleo. Su magnitud se puede despreciar cuando las distancias de separación son mayores a la 10 a la menos 4 metros. La cuarta tipo de fuerza o clasificación de fuerzas son las fuerzas débiles. Se caracterizan por provocar inestabilidad en determinados núcleos atómicos. Fueron detectadas en sustancias radioactivas naturales y posteriormente los científicos comprobaron que son determinantes en casi todas las reacciones de caimiento radiactivo. La magnitud de las fuerzas débiles es del orden de a las 10 a la 25 veces más fuerte que las fuerzas gravitacionales, pero es de aproximadamente 10 a la 12 veces más débil que las fuerzas electromagnéticas. Entonces, pues ahí tenemos una clasificación de los 4 tipos de fuerzas. Ustedes pueden encontrar más si gustan o pueden investigar. Y pues bueno, también hay nuevas teorías acerca de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿no? Tenemos las de Albert Einstein, ¿no? Que pues son las de los últimos años de vida investigando este señor la teoría del campo unificado, ¿no? Sin lograr resultados sumamente significativos, ¿no? En el año de 1967 los físicos predijeron que la fuerza electromagnética y las fuerzas nuclear débil, mismas que se consideraban independientes entre sí, en realidad eran manifestaciones de una misma fuerza. Y pues bueno, se comprobó, ¿no? Que su predicción era correcta y a dicha fuerza se denominaba ahora electrodébil. Imagínense ese concepto. Investigar el concepto de electrodébil también, ¿no? Entonces, también se sabe que el protón y el neutrón están constituidos por partículas más pequeñas llamadas quarks, por lo que hoy se está modificando o se ha modificado el concepto de fuerza nuclear. Hoy día se considera la existencia de una fuerza nuclear fuerte que enlaza los quarks entre sí dentro de un nucleón integrado por un protón y un neutrón, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues otros tipos de fuerzas o nuevas teorías, ¿no? Acerca de las fuerzas de la naturaleza. Siempre los físicos se han
han continuado con investigaciones, con encontrar relaciones entre las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Han encontrado otros tipos de fuerzas que son manifestaciones diferentes de una única superfuerza. Tenemos también la que se basa en la teoría del Big Bang, que señala que el origen del universo se debió a una gran explosión ocurrida hace unos 14,000 millones de años y que los primeros instantes después de dicha explosión se produjeron energías tan grandes que todas las fuerzas fundamentales se unificaron en una sola fuerza. En la actualidad, esta es una de las líneas de investigación más importantes que tiene hoy, pues, la física, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí sería todo el tema de la introducción de las fuerzas y sus efectos, la parte que vamos a estudiar en este semestre, que es la dinámica.